Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este fin de semana, 6 de marzo, sirve para referirse a cosas importantes de la República. Y nosotros, que hemos tenido el mes de abril como el más excitante, el mes escenario de situaciones sensacionales, como el estallido de una revolución, como la matanza de abril del 84. Estamos ya pensando desde La Respuesta que marzo terminará por sustituir abril como fecha peligrosa para la República, no porque se condene el estallido revolucionario del 65 que fuera tan glorioso, sino por la innegable pérdida de la paz que implicó intervención extranjera, millares de muertes, etc. Sin contar el del 84, que como dije fue un verdadero genocidio. 123 muertos en 2 días. Hablo para los jóvenes desde esta modesta escuelita. ¿Qué hace a este mes de marzo tan especialmente explosivo? El discurso del 27 de febrero del presidente de la República, que nosotros en La Respuesta desde el pasado programa nos permitimos señalar algunas cosas. Dijimos, el discurso será comentado como siempre. Se comentan los discursos de los presidentes en asamblea, en reunión conjunta de las cámaras, de la fecha patria. Habrá quienes lo aprobarán, habrá quienes lo criticarán. Efectivamente, se dio el supuesto. Pero dijimos, el presidente Medina está acorralado por las circunstancias y ha asumido una actitud frente a un delicadísimo expediente que viene estremeciendo a medio mundo, el de Odebrecht. Ha asumido una serie de actitudes desde su gobierno que parece que si no las manejan con un cuidado diferente, podrán proporcionarle la tumba a su proyecto político de vida, diríamos, a su paso por la presidencia. Dijimos, hacemos afirmaciones de este tipo porque tenemos la moral de que en un tiempo, en un día, creo que diciembre del 2012, advertimos a ese presidente cuando me invitara a opinar sobre una cuestión de una oferta de una planta de carbón que se le hacía sin uso. Cuídese, presidente, tenga cuidado, que el negocio eléctrico genera muchos escándalos, además de electricidad y dinero, agrego yo hoy aquí, esa última parte. Cuídese. Puse de ejemplo Hydro-Québec, de Canadá,
una de las grandes firmas del mundo. Bueno, monopoliza toda la energía de Canadá y parte de Estados Unidos. Vino aquí su delegación y suscitó un escándalo tremendo de entonces, con una propuesta y unos dineros de comisión, 3 o 4 millones de dólares, un escandalazo. Cuídese, repito. Hizo caso omiso. Y yo ese caso omiso lo he querido analizar con justicia, sin encono, sin veneno. Porque mi separación y la de mi partido, de la alianza que hiciéramos con el partido de Juan Bosch, bajo los auspicios de Juan Bosch, en el año 93, obedeció a consideraciones institucionales, como lo fue la demanda de un referéndum para poder hacer la reforma constitucional, y el otro aspecto delicadísimo de la destrucción de nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, las agresiones territoriales, la suplantación de la nación dominicana, que se viene produciendo en una forma alarmante. Pero no mediaron resabios personales. Por eso dije, puedo opinar, tengo la moral para hacerlo. Y llegué a decir, pienso que en estos días, el año pasado, cuando comenzaba a producirse el terremoto en Brasil, el presidente Medina habrá pensado en mí. Cuando hablé del caso omiso, a ese consejo, digo que lo quiero analizar con justicia y serenidad. ¿Por qué el presidente Medina podía tener interés que yo participara en la comisión de licitación que terminara en la forma trágica, escandalosamente trágica en que ha terminado la planta de Catalina? Esa era una muestra de un buen deseo. Ya era sabido que frente a Andrade y Gutiérrez, otra importantísima multinacional de la construcción de Brasil, yo había observado una conducta beligerante y dura con la cuestión de Monte Grande y la terminación de la presa de Sabanayegua, que me tiene siempre como intolerante los que me quieren desacreditar. ¿Por qué el presidente me mandó a proponer que formara parte de esa experiencia de licitación? La primera y mayor deducción es porque quería a alguien ahí en capacidad de reaccionar frente a cualquier anomalía. Eso es lo primero que aparece. Incluso cuando le hice al señor Villara la observación, yo no querría porque yo soy director de ética y podría ser que surjan cuestiones en esa licitación y vayan allá a mi despacho y yo entonces tendría un conflicto de intereses. No, precisamente por eso que se quiere que usted esté. Es decir, la intención del presidente Medina con esa iniciativa, a mi modo de ver, fue correcta, fue sana, fue seria. Tal vez una derivación del consejo que le había dado 2 meses antes en la tercera planta de Palacio: cuídese del negocio eléctrico,
que es generador de grandes escándalos. Ahora, ¿dónde viene la parte interesante en el análisis? No se me volvió a decir jamás media palabra. No se me incorporó a la comisión de licitación. Se borró ese episodio. ¿Quién pudo lograr o quiénes pudieron lograr que se produjera esa actitud, diríamos, negatoria de la iniciativa del presidente? Si el presidente me propuso, ¿quién me desmontó? Quedaron el ingeniero Flores, el señor Isidoro Santana, que hoy es ministro, quienes se negaron a firmar el acta de adjudicación en la licitación. Y he dicho muchas veces, si yo hubiese estado, no me quedaba simplemente en negarme a firmar. Posiblemente hubiera habido una situación de denuncia grave, seria, capaz de paralizar aquel desastre que se desconocía que podría venir. Vino el desastre. Y vino de la peor manera. Estalló en Brasil. Por eso dije, el terremoto en Brasil, el tsunami aquí. Gravísimo. Porque el objetivo esencial en el principio, cuando se comenzó a investigar a Petrobras con Lava Jato, claramente era Lula. Lula y el Partido de los Trabajadores. El Lula que ahora más de un centenar de profesionales, técnicos e intelectuales de Brasil le piden públicamente que se haga candidato a la presidencia, porque es seguro presidente. Pero el BRIC inaugura su banco, el equivalente y paralelo al Banco Mundial, ahora dentro de 60 días. El BRIC que va a sesionar en el sur, que quieren unos acuerdos sur-sur, es el que tiene la dificultad del comercio mundial. Por eso dije desde el principio, este expediente no es similar ni parecido a los anteriores. Este es un expediente pesado y grave. Es más, cuando el asunto comenzó a trepidar, el terremoto, y se lleva a la presidenta de Brasil por responsabilidad política, porque había alterado unos números de presupuesto. No. Ya ahora está lista para ser acusada de haber recibido 10 millones de dólares en su campaña, de haberla pedido, algo así. Ella lo niega. Pero en base a sacar a Marcelo Odebrecht de la cárcel, venga, declare, impútala, y la imputa. Porque tiene 19 años de condenación y está aspirando a bajarlo a 8, como ocurriera con otro personaje, Joao Santana, que cerré el programa pasado diciendo, ese personaje siniestro yo asumo que está en la base de la ruina moral de este gobierno. Ese fue capaz de convencer a Danilo Medina de todos los errores que cometió. ¿Referéndum para qué? Si podemos comprar a la madre de los tomates, vamos a decirlo en el lenguaje corriente, en esas condiciones, en ese tiempo, comenzaron a aparecer publicaciones alarmantes.
Los alemanes, el Deutsche Bank, con un grupo de bancos italianos, una carta. No mandamos un peso, un dólar más de los 600 que nos comprometimos. Ya hay 200 entregados. Se usaron 120 para compras idóneas, 80 para servicios, seguros, comisiones, etcétera. Una vaguedad. Brasil que ponga su parte. No lo podía poner porque el presidente de la empresa estaba preso. Y estaba la compañía intervenida. Y se estaba derramando por medio mundo el desastre, el escándalo. Aquí las publicaciones fueron profusas. Algunas de ellas yo las leí en su momento y aprecié su valor. Pero no las usé. Ahora, revisando los antecedentes, me encuentro con una publicación digital, Guasábara, yo no sé, mencionan como editora un señor Díaz Volques. Aparece un trabajo en el año 2015, que el que lo lee ahora, dice, el 2015 plantas a carbón desnudaron a Danilo Medina y a Juan Vicini. El que lo lee ahora necesariamente se estremece. Porque muchas de las cosas que se dijeron en el 2015, que podían parecer un exceso, un resabio acusatorio, quizás inmerecido, al leerlo ahora, no tiene otro camino más que decir, ay Dios mío, pero esta es la realidad, este es el desastre. Y hay una parte que se refiere al final a un aspecto del contrato, del empeño empresarial de levantar a Catalina, que se refiere a la confidencialidad de aquel acuerdo, que a mí me toca leerlo porque hay una mención muy, diríamos, indirecta, pero inteligentemente propuesta para que se entienda. Oiga, y lo último, en un artículo que había escrito don Juan Vicini, defendiendo a Catalina, diciendo que era un proyecto justísimo, que los precios eran adecuados, que era una gran iniciativa del gobierno. Bueno, cónsono con esto, con esta armonía. Este fue el momento del primer Picasso, donde aparece el señor Juan Vicini encantado y el presidente Medina cortando la cinta de inicio de los trabajos. En la confidencialidad dice esto, el trabajo que aludo. Y lo último, que al mismo tiempo, que es el colmo, es la historia sobre la necesidad de confidencialidad, para lo cual me veo obligado a transcribir literalmente su queja, la de Juan Vicini, por la oposición que diversos sectores hemos librado contra el proyecto. Dijo, se trata de un crimen que merece, se trata de un crimen que merece castigo. Dice Juan Vicini, conforme a este trabajo, se le opone una sinfonía al proyecto desafinada por falta de madera y de cuerdas, conductos sinuosidales reventados y tornillos flojos que han obligado a la confidencialidad del acuerdo.
quedando solo retumbando el timbre de la respuesta. Quedando solo retumbando el timbre de la respuesta. Señor Vicini, está retumbando el timbre del juez Moro de Brasil, de los fiscales norteamericanos y brasileños y suizos que están exhibiendo ante el mundo el desastre de ese empeño que usted defendió con tanta pasión. Y que ahora parece que en el discurso el presidente Medina dice que en el fondo lo que están opuestos al proyecto son los generadores de electricidad, porque ellos ganan qué sé yo cuánto con sus tarifas abusivas y cuando entre la otra va a bajar de tal modo que ellos dejarían de ganar eso. Por Dios, presidente, si usted en el acto de ese mismo día en que aparece esta fotografía, usted lo dijo en su discurso, la estamos construyendo para entregársela a ustedes. Presidente, los generadores no pueden ser porque usted lo ha favorecido con el desistimiento de un cobro de 10.300 millones de pesos, cerca de 300 millones de dólares, en una querella formidable que ya yo no me atrevo a exhibirla más, que se la propuse a la embajada americana de aquel señor nefasto que fue embajador aquí, por las razones conocidas. Decía el señor Vicini, hoy ya ha culminado un proceso y superada la necesidad de confidencialidad, me veo obligado a este testimonio, que si bien es interesado, no debe ser por eso de interés público. En su tierra se está construyendo la planta y el Estado no expropió esa tierra. Eso se concedió en un tratado, en un contrato de enfiteusis. Dejar uso perpetuo, esas cosas ahí, 50 años, o al plazo largo de 50 años. Porque el Estado no podía expropiar eso. El mismo Estado que ya había expropiado en Azua terrenos para eso. Un horror, un horror. Entonces, vamos a la cuestión del presidente Medina y su discurso. Su discurso, yo no lo he querido comentar. La prensa, claro está, no se interesó jamás por preguntarme cuál era mi opinión, pero uno está haciendo ejercicio de meditación y pensando las cosas nacionales al margen de lo que pueda entender la prensa o los medios de comunicación en general. Y yo, que no tengo el acceso frecuente y profuso a las redes, pues lo que hago es el viejo esquema de razonar, pensar, meditar. El discurso fue desastroso. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Que era de lo que yo le estaba previniendo. No defienda ese contrato, ese acuerdo. Ese acuerdo va a tener una connotación, si se homologa por un juez, de una autoamnistía personal, tanto para Odebrecht como para usted, presidente. Y sería problemático entonces intentar acciones penales contra los funcionarios penales, porque el soborno es infracción de concurso de dos, el que paga y el que recibe, y recibe a cambio de ofrecer ventajas al que paga. Se lo dije desde aquí, conserve
distancia. Vamos a guardar que la justicia decida. Bueno, distancia. No. Afirmó la validez de eso, incluso afirmó la validez del trabajo de la comisión por él designada. Presidente, le dije en el programa pasado, el señor Villara, que es un amigo fundamental suyo, en el 15 defendió su papel en esa operación, pero la defensa que utilizó entonces ahora la reproduce el Diario Libre y viene a resultar una desagradable incriminación, porque lo coloca a usted como manejando la cuestión de precios. Cuando Villara dijo, el presidente pidió una rebaja de 300 millones de dólares y logró que le rebajaran 100 millones de dólares, aunque tuvo que exonerar de impuesto a la empresa. Pero acababa de ganar la licitación. Se entendía que era una empresa seria, todo el mundo entendía que era algo correcto porque era la que estaba dominando la construcción. Bueno, el propio aeropuerto de Miami creo que hizo obras portentosas en Estados Unidos. No, resultó un estercolero. Aparecen incluso en esos diarios internacionales. Hoy El Mundo de España trae un trabajo. El Mundo de España o el Excelsior de México. El Príncipe, describiendo a Marcelo Odebrecht, que andaba siempre en su jet con $1 millón cash para si se presentaba en el camino cualquier emergencia de soborno. Y describen el soborno, nación por nación, estado por estado, campañas electorales, carreteras, puentes, etcétera. Oh Dios, licitaciones. Por eso digo que marzo para nosotros pasa a ser un mes crucial, revelador de grandes trastornos. En el Excelsior aparece un trabajo de una señora periodista que habla y describe todo. Y todos están de acuerdo en afirmar que es tan potente el desorden de Odebrecht que se está llevando gran parte de la clase política de América Latina, incluso con repercusiones en África. Ya incluyeron a México, Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana, en tercer lugar. Y describen 14, 15 años de exacciones a través del soborno y cómo se multiplicaban y sobrevaluaban los precios de las obras para poder sacar las coimas, las comisiones del soborno. Entonces, defecto del presidente, no le hizo un solo reproche a Odebrecht. Entonces, como no hace el reproche a una empresa que se le premia terminando la obra con los precios por ella establecidos, pese a haber confesado ella que engañó al Estado Dominicano a través de sus funcionarios, dándole sumas importantísimas de dolo, de soborno, al no hacerle censura a esa práctica. ¿Cuál es la idea que se levanta inmediatamente en la gente común y sencilla? No se atreve, no puede. ¿Y por qué no se atreve ni puede? Porque su gobierno está sujeto a que esa empresa, aquel fangal
arroje más lodo del que haya podido arrojar y señale con precisión las cuentas, las transferencias, las compañías, los paraísos fiscales y acabe con medio mundo del mundo dominicano, de la política, que es la que está en la primera línea de la responsabilidad. Pero que, viendo esa defensa tan ardorosa del señor Vicini, uno no deja de pensar que hay también sus aristas delicadísimas empresariales de por medio, que pueden ser tocadas de un modo u otro, al menos en planos complicitarios o de apoyo. Yo creo que el problema nuestro se ha enrarecido en una forma brutal. Las evidencias son demoledoras de participación culpable y de consiguiente de responsabilidad innegable. Esa empresa se cogió la República Dominicana. ¿Quién dice, Marcelo Odebrecht, que entregó los 10 millones de dólares para la campaña electoral, que allá es crimen, de Dilma Rousseff, Joao Santana? ¿Quién dice que el dinero del expresidente de Perú, Ollanta, 3 millones de dólares que aparecieron en un cheque a la esposa de doña Nadime Heredia? ¿Quién dice que participó en esa vuelta, en esa combinación? Joao Santana. Pero Joao Santana vivía aquí. Tenía oficinas importantes, no sé si dentro o en las inmediaciones del palacio. Incluso mereció un reconocimiento caluroso en el discurso del 12 de juramentación del presidente Medina acerca del portento que había resultado en el trabajo de la elección de él, lo cual él agradecía. Por eso yo dije al final del programa pasado, siniestro, siniestro, porque era muy cómodo para él. Mira, yo soy una fábrica de presidente. A Lula lo hice yo presidente, a Dilma la hice yo presidente, en Angola hice a no sé quién, y en Mozambique hice a no sé quién. Eso no es problema, tú vas a ser presidente aquí hasta el 24, porque yo te voy a mantener ahí. Muy sencillo. Tenemos los fondos. ¿Dónde? Odebrecht. Simplemente le damos obra, ella hará todas las diabluras que va a hacer con sus precios, ese no es problema nuestro. Las obras las hace muy bien incluso, porque eso hay que admitirlo, las obras son perfectas, pero los precios son diabólicos. Ese hombre fue determinante en los errores de Danilo Medina. Es mi apreciación. Es mi juicio, haciendo un examen de carácter procesal, criminológico, de abogado, para el hombre que quiso llevar a Vincho Castillo a una licitación, el incordio de Vincho Castillo a una licitación, porque sospechaba que podían producirse problemas y quería ponerle un puente roto a los problemas. Ese hombre termina consintiendo, admitiendo muchísimas cosas. Posiblemente la idea del tiburón podrido, aquella infeliz afirmación que hiciera Fontbernard, que la pasaron como si fuera un criterio de Balaguer. Que había el que se metía en reelección, tenía que prepararse porque tenía que tragarse un tiburón podrido.
Aquí lo tenemos, el problema. Odebrecht es en gran modo parte de esa tragedia. Sector externo, empresarios favorecidos en la forma que expliqué, que no son fáciles de examinar sin uno ponerse en guardia para pensar en infracciones. Se entrampó el presidente Medina y todo aquella aura de limpieza, de corrección escrupulosa, el antes y el después, que su primer ministro, que ejerce como si fuera un presidente virtual, Gustavo Montalvo, se infatuaba cuando lo decía ante Transparencia Internacional, después de describir el horror de esa administración del partido de Juan Bosch y del presidente Fernández. Pero no, ya ese era un antes, el después somos nosotros. ¿Quiénes son el después? Ustedes. 14 y 15, 2.300 millones en una licitación de dos plantas para 740 megawatts, que Chile acá construyó dos plantas similares y costaron 1.500 millones de dólares. Chile. Y aún en Chile hay allanamientos y averiguaciones severas. Y la de aquí se programó de tal modo que costaría 1.945 millones. Se estima que 500 millones de dólares de sobreprecio. ¿Alguien le dio al presidente Medina la oreja de que eso estaba alterado así, que le permitía exigir una rebaja de 300 millones de dólares? Si Odebrecht no estalla, si no brota ese fuego, ese desastre de Brasil, no habría nada nuevo bajo el sol. La aventura la turba y la daña y la arruina y la torpedea y la avería y la vuelve el desastre este. Lo que ocurrió en el origen, que hizo así. Dije, para América del Sur un volcán, para el Caribe un tsunami. Aparecen dos jóvenes que no tengo el gusto de conocer. Los veo a veces en la prensa o en la televisión. Políticos, hijos de políticos nacionales. La diputada Farideh Raful, hija del poeta Tony Raful, y el diputado Wellington Arnault, hijo de Winston Arnault, un dirigente importantísimo del PRD ya desaparecido. Y vienen y le dan al país unas noticias difíciles de recibir sin abrumarse. Farideh Raful había planteado la cuestión del préstamo de 300 millones de dólares, dádole a Odebrecht, no obstante estar preso y condenado su presidente y suspendida en todos los sitios de América donde trabajó, utilizando al banco, al muy importante Banco Nacional, que es el Banco de Reservas. Bueno, citan al superintendente para interpelarlo, citan al administrador del Banco de Reservas. Óigame, qué noticia, qué información tan tremenda, qué iniciativa tan delicada, pero procedente. ¿Cómo pueden darle esos beneficios
a una empresa que ha confesado un horror y que la están sancionando en todas partes. ¿Qué está ocurriendo? Que nos está privando de la fuerza moral para poderla siquiera censurar. Son las deducciones naturales que surgen. Pero viene entonces además el diputado Arnaud y ofrece otra versión. Otra versión. Diputado afirma, pagaron 171 millones a Odebrecht. Ahora, dice el señor diputado, el legislador detalló que el gobierno supuestamente realizó un pago de 41 millones al consorcio brasileño, investigado a raíz del pago de sobornos a funcionarios por los trabajos de construcción del corredor Duarte. 2. También aseguró que fueron erogados fondos por 11 millones para el corredor ecológico de Pontezuela, más 3.9 millones para la carretera cruce de San José de Ocoa y el puente Sabana Larga. Para la carretera, 13 millones para la carretera Ubero Alto y Miches, más 100 millones por Punta Catalina. Dice el diputado y da los detalles de las obras. Si esa afirmación es cierta y no aparecen razones para dudarlo, esa quizás sea esa iniciativa de esos dos jóvenes diputados, quizás sea más poderosa y decisiva que todo cuanto se ha venido parloteando desde la oposición y en los rumores y en los corrillos y en los mentideros que tanto se ocupan de estas cosas. Como ustedes ven, la respuesta, que como dijera Juan Vicini en su artículo extensísimo en defensa de Catalina del 2015, se le oponen a Catalina, dice en su artículo, se le opone una sinfonía desafinada por falta de madera y de cuerdas. Fíjense que es una queja aristocrática, ¿no? Conductos sinuosidales reventados y tornillos flojos que han obligado a la confidencialidad. Es decir, hemos puesto la cláusula de que todo esto tratado aquí es confidencial porque está esa sinfonía desafinada, quedando solo retumbando el timbre de la respuesta en mayúscula. Hoy, ya culminado un proceso y superada la necesidad de confidencialidad, me veo obligado a dar este testimonio que, si bien es interesado de una parte, no deja de ser por eso de interés público. Óigame. Y ahora, señor Vicini, ¿cómo anda la sinfonía? ¿Cómo andan las cuerdas y los ductos sinuosidales? Es solo la respuesta la que está haciendo, retumbando. La respuesta es al revés. La respuesta, cuando viene toda la violencia del caso y arrasa, la respuesta se mantiene serena. Y dice, qué lástima, qué pena que no me oyeron. Qué pena que ese hombre público fundamental nuestro haya quedado en manos de tantos sectores peligrosos que ahora lo quieren tirar al agua. No ahora, desde el informe aquel del Departamento de Estado donde le decían
que su despacho era el que recibía más valores, que superaba los ministerios, exceptuando obra pública y salud pública. En los momentos del PSOE, en base a las revelaciones de los veedores que su primer ministro había establecido para hacer su agencia de control particular y dejar sin efecto un organismo que un decreto suyo había creado, la Dirección de Ética, de Políticas Públicas contra Corrupción. Cuando está la sinfonía ahora, que ya no es sinfonía, que ya es una especie de canto fúnebre para tanta gente, la respuesta dice, qué pena. Sobre todo, tan necesitados que estamos de excelencia. Pero excelencia real, no la simulada, no la fabricada por delincuentes como Yao Santana. Ni antes ni después arrogante de un burócrata. Qué pena, porque tenemos trastornos serios en el plano internacional, superiores a todo esto, los trastornos. Esto es un robo de dinero, vulgar, de gente que ha desertado de obligaciones, que no han respetado, ni hecho respetar, ni la Constitución, ni las leyes conforme juraron hacerlo. Los trastornos peores son aquellos en que se está sacrificando a un pueblo. Y dije muchas veces, ese informe del Departamento de Estado era parte de una soga rastro. En un momento en que venía el vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, y venían funcionarios de altísimo nivel a visitar aquí, porque nos estaban imponiendo el Estado binacional por saturación, por suplantación de poblaciones. Qué lástima entonces que se vengan a producir estas miserias morales en esos niveles, en el momento en que más alta y limpia debe de ser la defensa de los valores nacionales. No, estamos iguales a los vecinos. Que por cierto, para cerrar el programa, uno tiene que vivir y dar gracias a Dios porque le deje de vivir tanto tiempo. Oyendo y leyendo lo que acaba de producirse en Bruselas. Acaba la Comisión de Unión Europea de recomendar formalmente a todos los estados de la Unión Europea que procedan a expulsar no menos de 1 millón de indocumentados, aunque les recomienda que sean moderados en la cuestión de los refugiados y el asilo que llega de las guerras. Pero el que no tiene documentos se va. Pero esa es la doctrina del presidente Trump. Esa es la doctrina de nosotros aquí. Es lo que hemos propuesto. Por lo que nos reñimos seriamente y nos apartamos del gobierno fue precisamente por fallar en esa encomienda fundamental para preservar la integridad territorial, la soberanía, la autodeterminación, la identidad nacional. Europa. Ay, ellos van a hacer ahora una expulsión de indocumentados. Me gustaría ver al joven Vargas Llosa ahora de ACNUR, que se fue a Noruega a acabar con nosotros y andaba por todos los continentes acabando con nosotros. ¿Qué dice de la posición europea? Pero el gobierno nuestro ni eso lo anima. ¿Por qué? Porque está infiltrado y controlado por otros intereses. El señor Vicini quiere su zona franca, la parcela catastral
que le permita, ya no lo que se ha producido en Pedernales, que dice su senador que la población es haitiana, sino una expansión en 1.500, 2.000 kilómetros cuadrados. Pérdida de territorio, pérdida de soberanía, un desastre, contrariando esa constitución maltratada y violada que manda, porque no otra cosa hace, a trabajar en favor del fortalecimiento y el progreso de esa frontera, no de su destrucción. Entonces, marzo, hay en la historia un pasaje de Julio César, cuando se encaminaba al Senado, momentos antes de ser cruelmente apuñaleado, muerto en un suceso que hizo variar, transformar al mundo de muchas maneras, al mundo de entonces. Se detuvo con un mendigo, alguien que estaba en el camino, pero hubo una advertencia: dejar que pasen los idus de marzo. Es decir, marzo tiene sus idus. Nosotros, desgraciadamente, nos hemos enregonado en este desastre. Y lo que no podemos hacer es enconarnos en particularidades, en recores mezquinos, personales, sino deplorar, condenar y buscar rectificaciones importantes. La política de inmigración nuestra tiene que ser drásticamente rectificada. Danilo Medina tiene esa obligación de cumplimiento posible todavía. Si es que quiere compensar, usar la emoción de La Habana para ver de qué modo el deterioro y los daños hondos que ha sufrido su prestigio, su reputación, la de él y de su gobierno, con motivo de este tollo, de este desastre de Odebrecht. El pueblo le reconoce ya en esos planos esenciales méritos. Oigan, ¿cuál es la posición de la respuesta? Cumplir los discursos de las asambleas anteriores. Expulsar sin demora al ilegal, al hijo del ilegal. Restablecer la fortaleza en la frontera. Darle cumplimiento a la ley de protección al trabajo nacional. Llamar a los trabajadores nacionales y en principio ya, en forma directa, por las obras del Estado, ese 80-20 se cumple o no hay pago a los contratistas. Resucitó. Si no resucitó, anda huyéndole a la tumba el gobierno de Danilo Medina. Si se empeña en rectificar valerosamente y tiene incluso que mirar de un modo diferente al partido de Juan Bosch, que está en medio de este desastre al garete. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo, nuestra versión central, que ya nos anticiparon Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado, Musavisión, TV3, TV Plata de Puerto Plata de 10 a 12 de la mañana de sábado, Telefuturo, Canal 23, domingo a las 8 de la mañana, Teleimpacto, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo, nada más. Telenor de San Francisco de Macorís, mediodía del domingo, 6 de la tarde de domingo. TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, que reproducen
parte de nuestros contenidos. Radio Real de la Vega en la radiodifusión, en la versión central del domingo a las 11 de la mañana. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo para el sur de la República. Y los canales amigos de Montecristi, Santiago Rodríguez, Romana, Higüey, que retransmiten nuestros contenidos en los momentos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.